Saludos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a estudiar hoy el tercer capítulo de la primera carta de Pablo a los Corintios. Es bastante interesante lo que vamos a ver porque muy pocas veces hablamos de la inmadurez dentro de la iglesia. No sé cómo te sientas tú al respecto, con respecto a tu propia madurez. Yo reconozco que a mí me falta mucha madurez en muchas oportunidades. Y creo que es un tema bastante interesante que podemos discutir el día de hoy. Así que vamos a abrir en oración, vamos a conversar un poco al respecto. Padre Celestial, Señor, gracias por tu amor, tu misericordia, por este bello día y por esta oportunidad que tú nos das de leer tu palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe. Perdónanos por favor de todos nuestros pecados, límpianos de toda maldad. Ilumínanos, Señor, por medio del Espíritu para conocerte por medio de la Escritura y tener un corazón humilde y que genuinamente tenga un deseo de ser obediente a ti en todo. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que vamos a leer en este tercer capítulo. Vamos de hecho a comenzar en el capítulo 2 a partir de, diría que el verso 11. Así que vamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11, vamos a leer de manera corrida hasta aproximadamente el segundo verso del cuarto capítulo y luego nos vamos a concentrar en el tercer capítulo. ¿Okay? Así que espero que ya estén todos en el segundo capítulo de la primera carta a los Corintios, versículo 11 en adelante. Estoy leyendo de la versión Reina Valera de 1960. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaz, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual, que cada cual sea, el fuego la probará. Así permanecerá la obra de algunos o de alguno que sobreedificó y recibirá recompensa.
Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, porque son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Así pues, tengamos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Bueno, vamos a regresarnos entonces al capítulo 3, ahora al principio del capítulo 3. ¿Por qué comenzamos desde el capítulo 2? Bueno, para poder entender el sentido. Recuérdense que cuando Pablo y el resto de los escritores de las epístolas escribieron, no tenían una separación de capítulos y de versos. Era básicamente una carta. Para tener el sentido de lo que se procura decir, hay que leer qué se dijo con anterioridad. En el capítulo 2, Pablo nos está dando a entender que nosotros recibimos un espíritu de Dios. No es un espíritu como el espíritu que está en el mundo, sino un espíritu divino que nos permite entender la mente de Dios y lo que Dios nos quiere comunicar por medio de su palabra. El hombre natural, nos referimos a aquella persona que ha nacido en este mundo pero que no ha nacido de nuevo en el espíritu de Dios, no logra entender las cosas de las cuales nos habla la Biblia. Una persona puede leerse la Biblia del Génesis al Apocalipsis, básicamente lo que quiero decir con eso, todos los libros que están en la Biblia, se lo puede haber leído completo y no entender de qué se trata la historia. Claro, entenderá ciertos aspectos de ella, pero no entiende lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Bueno, lo fundamental es que Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, vino a este mundo a morir por el pecado, fue enterrado, resucitó 3 días más tarde, se le presenta de una manera corpórea, vivo, a un grupo de personas que luego van a testificar de esa aparición, y luego asciende a los cielos para interceder por ti y por mí como sumo sacerdote. Eso en realidad es el centro, el meollo y la razón por la cual existe este libro, para comunicarnos ese hermoso mensaje de salvación. La persona que es natural, la persona que no ha nacido de nuevo, no es capaz de entender ese mensaje, porque no ha recibido la mente de Dios que nos es dada a nosotros por medio del Espíritu Santo. Y entonces estamos hablando en el segundo capítulo de 2 tipos de personas. El hombre natural y el hombre supernatural, o mejor dicho, el hombre espiritual. El hombre natural, el hombre que no tiene la mente de Dios, sino el espíritu de hombre. Y por supuesto, el hombre nacido de nuevo, el hombre supernatural, el hombre espiritual que tiene la mente de Dios. Ahora, cuando estamos en el capítulo número 3, nos damos cuenta de que ocurre algo con aquellas personas que han nacido de nuevo, que son santos, que son la iglesia de Cristo. Y yo sé muy bien que son santos y que son la iglesia de Cristo, porque así comienza esta carta en su primer capítulo. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, al hermano Sóstenes, a la iglesia, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Son las personas que se reúnen en una iglesia, y no estamos hablando de la iglesia como un lugar en realidad, sino una congregación, hombres y mujeres que creen en Cristo. Ellos se congregan, pero dentro de ese grupo existen personas que, aunque han nacido de nuevo, que aunque han recibido el Espíritu Santo, que aunque tienen la mente de Cristo y tienen la capacidad para poder vivir una vida santa y edificar a otros, no lo hacen. Y la pregunta sería, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué una persona que ha nacido de nuevo,
que se congrega, que ama al Señor, que tiene la palabra, no es capaz de crecer, de madurar y de edificar a otras personas en el conocimiento de Dios. Bueno, vamos a ver qué nos dice nuevamente aquí el capítulo 3. Y dice así: de manera que yo, Pablo, por supuesto, hablándole a la iglesia, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahí está la respuesta a esa pregunta. La razón por la cual no lo pueden hacer es porque son inmaduros en el Señor. Cuando uno habla con un grupo de personas, a veces tiene que percatarse el calibre de la audiencia. Si la audiencia va a lograr entender lo que se le está diciendo. ¿Por qué? Bueno, les quiero dar un ejemplo. Un estimado amigo mío, su nombre es Frank Sarmientos, tuvo la oportunidad de estar compartiendo enseñanzas bíblicas en Uganda hace unas cuantas semanas atrás, póngase que un mes atrás. Y cuando se reúne en la ciudad de Uganda con ciertos grupos de hombres, les podía impartir lo que él había estudiado. Pero el problema fue cuando fue a una pequeña colonia donde la gran mayoría de las personas son de poco conocimiento. La mayoría de ellas son analfabetas, jamás han podido ir a la escuela, leer algún libro. Su conocimiento bíblico es muy, muy limitado. No necesariamente porque no tengan el deseo, sino no tienen la facultad y la oportunidad de estudiar. Y cuando él quiso compartir con ellos, se daba cuenta de que el mensaje no les iba a llegar si les hablaba como les hablaba a las personas en otra comunidad. Y la razón es muy sencilla. Estas personas no tenían la capacidad de recibir ese mensaje por falta de estudio, por falta de conocimiento. Ahora quiero traer esto a nuestro tiempo, a nuestras iglesias. ¿Y qué ocurre con nosotros? Que muchas personas no están en la capacidad de entender ciertos mensajes. No porque no sepan leer y escribir, sino porque aún, aunque hayan nacido de nuevo, no han madurado. Continúan viviendo de acuerdo a los dictámenes de la carne y no permiten que el Espíritu Santo sea su guía. Y a estas personas, Pablo las llama aquí, en el primer verso, las llama carnales, como niños en Jesucristo. Mi pregunta para ustedes sería entonces, ¿cuál sería la solución para que alguien dejara de ser un niño en Jesucristo? Y yo creo que la respuesta es obvia. Tiene que crecer. Tenemos todos que madurar. Y les había hecho mención de que a mí, o en algunas oportunidades yo me doy cuenta también de mi propia inmadurez. Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, Él le hace mención a los discípulos cuando les dice, en el verso 12, les dice que hay ciertas cosas que Él les quiere decir, pero no se las puede decir en ese momento porque ellos no las van a poder recibir. Y eso es lo que ocurre. Hay ciertas cosas que nosotros no podemos recibir de Dios porque no hemos madurado, no hemos crecido. Pablo se lo señala a ellos, le dice, ustedes son carnales, son como niños en Cristo. En el verso 2 dice esto: os di a beber leche y no vianda. Hay otras versiones hablan de carne. Y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Queriendo decir con esto que el maestro Pablo tenía muchas cosas que explicarle a la iglesia o a la congregación, pero no iba a poder hacerlo porque por su inmadurez no iban a ser capaces de recibir esta información. ¿Qué información era? Pues no la tenemos todavía aquí manifestada. Posiblemente lo que les quería referir él tiene que ver en relación a lo que se estudia luego en el capítulo 12, que habla de los dones del Espíritu. Pero aquí en particular les va a decir esto, en el verso 3, porque aún sois carnales. Si yo les digo a ustedes que ustedes son carnales, ¿cómo les haría sentir eso? Si a mí alguien me dice, oye, John Paul, tú eres un hombre carnal. Bueno, me pudiese ofender diciéndome eso, o me pudiese hacer reflexionar y pensar, ¿qué he hecho yo para que esta persona me considere un hombre carnal? Posiblemente ha visto en mí alguna manifestación de carnalidad, mi comportamiento deja mucho que desear, las palabras que he utilizado no demuestran una madurez espiritual. ¿Puedo yo aceptar que la persona lo dijo y tomarlo como, oye, esta persona me quiere ayudar? De repente también todo depende de cómo le digan a uno las cosas, ¿verdad? Si te dicen y te sientes mal, pero te sientes mal porque te lo dijeron de una manera fea, de una manera fuerte, o te sientes mal porque no te gusta aceptar la realidad.
Yo procuro, y no siempre es así, aceptar lo que me dicen como un consejo. Esta persona posiblemente me está diciendo una verdad, aunque no me guste cómo sonó, y yo quiero crecer. Si alguien te dice a ti en este momento, mira, tú eres carnal, ¿cómo te hace eso sentir? Bueno, hay una razón por la cual él se lo está diciendo. En el verso 3 dice esto: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Cuando él se refiere aquí como hombres, está diciendo como aquellos que aún no han nacido de nuevo, como simples seres humanos, personas que nacieron, pero personas que no han vuelto a nacer. Entonces aquí tenemos tres características que, si están ocurriendo en tu vida o en la vida de la congregación, nos podemos dar cuenta que existe carnalidad. Entre ellos existían celos, contiendas y disensiones. Y recuerdo haber estado leyendo un autor, pero no me acuerdo del nombre en este momento, y él mencionaba: los celos son un sentimiento, las contiendas son verbales y las disensiones son en acciones. O sea, que tienes en tus pensamientos celos hacia una persona por alguna razón, y luego tienes lo que son las contiendas cuando comienzas a hacer ese intercambio de palabras que no ayudan a la relación. Y por último, la acción de disensión o de separación. Entonces, cuando esos tres elementos o cualquiera de esos tres elementos se manifiesta, estamos en presencia de una persona o de un grupo de personas que son carnales. Así que nos podemos hacer esta pregunta: ¿soy carnal o estoy en una congregación donde somos carnales? Y me parece que es una pregunta bastante acertada que tenemos que hacernos con la intención de corregir esas fallas. Si tuviésemos al apóstol Pablo en este momento, que viene a predicar a nuestra iglesia, ¿sería él capaz de decir: les voy a hablar a ustedes de cosas bastante profundas, no les voy a dar leche, les voy a dar carne, porque me doy cuenta que ustedes son personas movidas por el Espíritu Santo, no son niños en Cristo, sino son adultos, son maduros, y ya están listos para recibir esta enseñanza? O posiblemente Pablo nos diría: mis pequeños niños, no les voy a poder compartir lo que con tanto gusto había preparado para ustedes, porque me doy cuenta de que ustedes aún son carnales, son niños en Jesucristo, porque veo entre ustedes que existen celos, contiendas y disensiones. Así que eso es una pregunta que creo que es válida para que todos la podamos, pensemos al respecto y procuremos conseguir la respuesta. Si somos carnales, ayúdanos, Señor, a madurar y a dejar de serlo. En el verso 4 dice lo siguiente: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? Bueno, lo que ocurría en este momento dentro de la iglesia es que existían fracciones, o facciones debería yo decir. La iglesia estaba dividida en pequeños grupos donde las personas decían: yo sigo las enseñanzas de Pablo. Otros decían: no, yo prefiero las de Apolo. Porque si te das cuenta, Pablo, cuando habla con la iglesia de Corinto, lo pueden ustedes ver en el segundo capítulo, me imagino que ya se lo habrán leído, Pablo dice que él no viene con enseñanzas o filosofías humanas y palabras rebuscadas, sino con un mensaje muy sencillo: Jesucristo crucificado. O sea que todo el mensaje de Pablo tenía que ver con el hecho de que Cristo había muerto por sus pecados y ahora venía a infundarles vida nueva en el Espíritu. Apolo era un judío de Alejandría, nos lo dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, si mal no lo recuerdo. Era un hombre muy diestro en palabras, con muchísima dicción, mucho conocimiento. Lo que hoy en día pudiésemos tal vez llamar un erudito. Y hay personas que le encanta escuchar a los eruditos, les gusta mucho dialogar con personas con una gran facultad de comunicación. Pablo no representa ese espectro de lo que serían las personas que presentan la palabra. Ese sería lo contrario en este caso, sería el más humilde, el que lo presenta de la manera más sencilla. Apolo, por supuesto, con mayor, el verbo rea, pudiésemos decir. Entonces tenemos a la iglesia dividida. Uno dice: yo soy de Pablo, yo soy de ese grupo más sencillo. Yo soy de Apolo, yo soy de ese grupo más sofisticado. Y posiblemente tú que estás escuchando este mensaje estarás pensando: bueno, yo pertenezco a este grupo o a aquel. Pero la pregunta que hace Pablo dice: por haber hecho esta división entre estos dos maestros y escoger uno en vez del otro,
Con esto no demuestras que son carnales. Verso 5 dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea que dentro de la iglesia teníamos estos grupos divididos y uno decía, yo sigo a este hombre, yo sigo a otro. Y me viene a la mente un ejemplo, me parece bastante sencillo, pero aquí en la iglesia donde Dios me ha permitido servir, se llama el Arca de Montebello, en la ciudad de Montebello, en California. De vez en cuando, los domingos en la mañana o los viernes en la tarde, suena el teléfono de la recepción. Y la pregunta más común que escuchamos es, ¿quién va a predicar el día de hoy? Y quiero que se den cuenta que esa pregunta tiene mucha carnalidad, porque dependiendo de la respuesta, eso depende si la persona va a venir o no va a venir a la congregación a escuchar el mensaje. Lo menos que se imaginan ellos es que el Espíritu Santo sea capaz de dignarse a hablar por medio de otra persona. No, Dios tiene que hablar ya sea por Pablo o por Apolo o por Pedro, pero jamás Dios pudiese dignarse a hablar por Silas o por Barnabás o por Bernabé o por algún otro. No, jamás, eso es imposible. Tienen que ser estos hombres de gran estatura, de gran calibre, de gran conocimiento. Y todo lo contrario. Dios quiere utilizarte a ti, quiere utilizarme a mí y quiere utilizar a todos y a cada uno de los hombres y mujeres que han nacido de nuevo. Porque Dios no tiene predilección. Y eso es algo que Pablo quiere dejar aquí muy bien, muy en claro. ¿Quién es Pablo y quién es Apolos? A la final los dos son servidores por medio del cual ustedes han creído, según cada quien, de acuerdo al conocimiento que Dios les concedió. Y él lo plantea de esta manera, como si fuera un agricultor. Dice, yo planté, hablando de Pablo, y Apolos regó. Y mi esposa y yo disfrutamos mucho de estar en el jardín y de plantar árboles y otras clases de cultivos, principalmente árboles. Nos gustan más que nada los árboles. Pero pongámoslo de esta manera, yo siembro la semilla de un mango, para darle un ejemplo, y mi esposa la riega. A la final el mango crece. ¿Y para quién va a ser la gloria? ¿A usted le parece que es correcto que la gente diga, ese fue John Paul, ese fue porque, cómo John Paul sembró esa semilla? O no, la gloria es para Luisa, porque vieras qué atenta esa mujer y cómo riega de bien. No, a la final la gloria es de Dios, porque esa semilla creció por la gracia de Dios. Y es lo mismo con respecto a la fe. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Uno siembra y el otro riega. Los dos son exactamente iguales, porque los dos son solamente siervos. Y nosotros no podemos tener predilección entre uno o entre el otro. Verso 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Sigamos adelante. Yo quería dividir aquí el estudio en diferentes etapas. La primera habrían sido siendo niños en el Señor, cómo evitar ser niños en Cristo, y por supuesto la respuesta a eso sería la madurez. Y la segunda etapa que quería hablar, pero simplemente la seguí de largo, era con respecto a los siervos. ¿Quién es el siervo más importante? Era la pregunta que quería plantearle, pero ya les di la respuesta. Porque en realidad en el reino del Señor no hay un siervo más importante que el otro. Todos somos siervos. En realidad el único que es importante es Dios. Mi pastor tiene un refrán que dice muy a menudo, nosotros somos unos ceros, o sea, el cero del valor, no tenemos ningún valor, representando y sirviendo a aquel que tiene un valor inmesurable, incalculable, que es precisamente Dios. Vamos a seguir ahora con el verso 9. En realidad eso es parte de lo que estábamos estudiando. El verso 9 dice, porque somos colaboradores de Cristo, o de Dios, perdón, y vosotros sois la labranza de Dios y el edificio de Dios. Así que todos los siervos son simplemente colaboradores de Dios. Estamos colaborando. El trabajo en realidad lo está haciendo el Espíritu Santo por medio de nosotros. Es como decir el teléfono. Si usted recibe una llamada por teléfono, la llamada es una llamada que a usted le llena de gozo, usted le da la gracia, o mejor dicho, el agradecimiento, se lo expresa al teléfono o se lo expresa al que le dio el mensaje a través del teléfono. Y yo estoy seguro que usted dice, bueno, por supuesto, estoy agradecido con el que me dio el mensaje a través del teléfono. Bueno, si usted está agradecido con el mensajero es el Espíritu Santo. El que le habla solamente es el teléfono, el vehículo por el cual el mensaje fue comunicado. Y a la final dice, ustedes sois labranza de Dios y el edificio de Dios.
Ustedes son lo que Dios está construyendo. Yo soy lo que Dios está construyendo. A la final, todos nosotros somos la obra que Dios está construyendo para que el mundo sea capaz de ver a Jesucristo en nosotros. Continuamos ahora con la tercera parte del estudio, que sería una sola fundación. Así que si les hago una pregunta, ¿cuántas fundaciones existen dentro de la comunidad cristiana o dentro de la iglesia? ¿Cuál sería la respuesta? Y me imagino que ustedes ya saben que la respuesta es que existe una sola fundación, porque por lo menos eso es lo que nos dice a nosotros la Escritura. El verso 10 en adelante dice lo siguiente: conforme a la gracia que Dios me ha, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bueno, ya han pasado más de 1900 años desde la muerte y resurrección de Jesucristo y desde que estas cartas fueron escritas, y aún no existe ninguna otra fundación. La única fundación que existe para la fe cristiana es Jesucristo, Dios hecho hombre, muerto por el pecado, resucitado para la vida eterna y que ascendió a los cielos para interceder por ti y por mí. Esa es la única fundación que existe. El centro de nuestra fe es Cristo, y por eso se habla de la cristiandad como una religión o una fe cristocéntrica. Y yo sé que esa palabra religión a algunos asusta porque hablamos mucho de que es una relación, y en realidad eso es lo que es. Pero a los ojos del mundo podemos también hablar de religión. Es interesante que la palabra de Dios dice que existe una sola religión pura y sin mancha ante los ojos de Dios Padre. Y es el cuidar de las viudas y los huérfanos en el momento de su dificultad y mantenernos alejados del pecado del mundo. Eso es religión. Así que cuando alguien te diga que ellos no tienen religión o que no creen en religión, no les gusta la religión, hay una religión que es muy buena. No salva, pero es buena. Cuidar de las viudas de los huérfanos en sus dificultades y mantenernos nosotros alejados de la polución o el pecado del mundo. Pero continuemos, sigamos aquí adelante. Pablo está diciendo que él, por la gracia que Dios le dio, se convierte en un perito arquitecto. Perito arquitecto, bueno, él está básicamente, no tiene, los planos no fueron diseñados por él, fueron diseñados por Dios, pero él va tomando la instrucción que Dios le ha dado, va a colocar el cimiento de la fe cristiana. Y para ello, ya creo que se lo estudiaron, y si no lo han hecho, estudienselo, el libro de los Romanos, es el libro escrito por Pablo a los Romanos, nos da un buen entendimiento de lo que es el basamento y por qué el cristiano cree lo que cree. Pero una vez que la fundación se ha colocado, las personas van a edificar, y cuando vienen a construir, no construyen por debajo de la fundación, porque la fundación es lo principal. De hecho, uno poco presta atención a la fundación. Queriendo decir con eso, cuando usted ve un edificio, y ve un edificio altísimo, un rascacielos, algo que es precioso, que fue edificado en una ciudad, usted pocas veces piensa en la fundación de ese edificio. Usted piensa en el edificio diciendo, mira qué cosa tan hermosa, qué grande, qué majestuoso, qué imponente es. Pero quiero que sepan que eso solamente se ve tan grande e imponente por las fundaciones que son invisibles. Porque si no fuera por esas fundaciones que también son grandes y son imponentes y son majestuosas, que permiten que ese edificio se mantenga de pie, ese edificio no estuviese allí donde está y no fuese admirado por usted. Bueno, es lo mismo en la vida del cristiano. Esta fundación es Jesucristo mismo, donde todo lo demás se va a edificar. Y si se edifica aparte de Jesucristo, entonces ese edificio no va a poder permanecer. Y ahí nos damos cuenta cuántas fees y cuántas religiones y cuántas cosas se han creado donde Cristo no es el centro y el fundamento, y todo termina destruyéndose. Bueno, aquí nos dice Pablo que es él, el perito arquitecto, que coloca ese fundamento que es Jesucristo. Cada uno de nosotros nos corresponde edificar sobre ese fundamento. Y en el verso 12 dice lo siguiente: y si sobre este fundamento alguno edificare, dice, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea el fuego la probará. O sea, va a llegar el día que la obra que tú y que yo hayamos hecho sobre este fundamento que es Jesucristo va a ser puesta a prueba. Ese día nadie sabe exactamente cuándo va a ser, pero va a llegar. Y va a llegar precisamente cuando Jesucristo tome a su iglesia
la reúna para consigo y va a juzgar las obras que estas personas hicieron. Tú edificas sobre el fundamento que he creído en Jesucristo, que eres cristiano, que has nacido de nuevo, que le sirves, y estás edificando con uno de esos 6 materiales, o con inclusive una combinación de esos 6 materiales. Estamos hablando de oro, plata, piedras preciosas, madera, menciono otro, heno o hojarasca. Los últimos 3 con el fuego desaparecen, dejan de ser, son consumidos. Los primeros 3 son purificados con el fuego. Entonces, de la manera como yo lo entiendo, es que cuando tú, siendo cristiano, haces una obra para la honra y la gloria del Señor, no siempre conoces de antemano cuáles son las motivaciones que te llevan a hacer eso. Yo eso lo digo de parte mía. Yo no siempre sé con toda claridad cuál es mi motivación, porque existe todavía dentro de mí mucha carnalidad, mucho John Paul dentro de John Paul. Espero que se logre entender eso. Y no siempre estoy al tanto si lo que estoy haciendo es porque estoy permitiendo al Espíritu Santo mover por medio de mí y hacer su obra. Y si ese es el caso, entonces se está construyendo con oro, con plata o con piedra preciosa. Pero muchas veces intervengo yo, son mis propios deseos egoístas, que trato de cubrirlos como si fuera una obra para Dios. Pero no siempre es así. Y a veces no soy ni siquiera capaz de reconocerlo, pero Dios lo reconoce. Y va a llegar un día donde todas aquellas cosas que yo, que tú, que todos los pastores, maestros, amas de casa, siervos del Señor, quien quiera que sea, que haya hecho una obra para Dios, esas obras van a ser juzgadas. Y son juzgadas como cuando algo pasa por fuego. Si un material precioso, oro, plata o piedra preciosa pasa por fuego, permanece. Sabemos que el oro, la calidad de pureza que tiene, porque una vez que pasa por el fuego y es fundido, vamos a ver las impurezas que tiene. Dependiendo de la cantidad de impurezas que sean removidas, va a ser la calidad del oro que va a permanecer. Bueno, igual, si tú pasas por fuego, madera, heno o hojarasca, ¿qué va a ocurrir? Se va a quemar, va a quedar ceniza y va a desaparecer. Aquellas cosas que se hicieron supuestamente para la gloria de Dios, pero por un corazón que no estaba en ese momento humillado y siendo llevado por el Espíritu Santo, va a no recibir ningún tipo de remuneración. Y hablo de esta manera de remuneración porque a eso se refiere las Escrituras. Lo vamos a leer, si quieren lo podemos ver ahora en el capítulo de Romanos, capítulo 14, y también lo podemos ver en el libro de Revelación. De hecho, vamos a ir allá en este momento para que veamos. En el capítulo 14 de Romanos, dice lo siguiente. Verso 10, en realidad es en el verso 12, pero para conseguir el sentido vamos a leerlo del verso 10 hasta el 12. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vamos a dar cuenta de todas aquellas cosas que hemos dicho, de todas aquellas cosas que hemos hecho, y el Señor nos va a recompensar de acuerdo a lo que sea agradable a Él. Vamos ahora al libro de la Apocalipsis o Revelación. Ese es el último libro de la Biblia, al capítulo 22 y el versículo 12 dice lo siguiente. Palabras de Jesucristo. Dice aquí, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Recompensar a cada uno según su obra. Así que Dios es justo y va a dar recompensas a cada quien por lo que le corresponde. Ese pasaje que estamos leyendo en este momento, lo voy a continuar leyendo. Verso 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, esto nos está dando suficiente claridad para entender que esto no es que Dios está juzgando a la persona dependiendo cómo se comportó
Y si no le gustó a Dios el comportamiento de esa persona, la va a mandar al fuego. Y esa persona se va a perder y se va a perder en el infierno. No, esto está hablando de personas que han nacido de nuevo, personas que han puesto su fe y su confianza en Jesucristo, que ahora están obrando para el Señor, edificando sobre este fundamento que es Jesucristo. Cuando hablo de esta manera no quiero que piensen que tienen que ser personas que están yendo a la iglesia, sirviendo como ujier o pastores o maestros bíblicos. No, 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 no. Estamos hablando de ti y de mí, de simples cristianos que estamos sirviendo al Señor como padres, como madres, como hijos o hijas, como patrones, como empleados, como miembros de la comunidad y por supuesto también como miembros partícipes de un grupo de fe, como de una congregación. Todo lo que hacemos, Dios lo va a poner a prueba. Va a ver la sinceridad y la razón por la cual esto se hizo. Si fue movido por la carne o fue movido por el Espíritu. Todo aquello que se hizo para la gloria de Dios, movido por el Espíritu Santo, eso va a producir un galardón, una recompensa para el que lo hizo, de acuerdo a la voluntad del Señor, por supuesto. Todo aquello que se hizo de una manera egoísta, movida por la carne, en contra del Espíritu Santo, procurando disimular que se está haciendo supuestamente de una manera religiosa para Cristo y todo esto, eso va a ser una pérdida. Eso va a dejar de existir. La persona se salva. A eso se refiere en el versículo 15. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, pero bien, él mismo será salvo, aún así como por fuego. Como cuando a una persona se le quema la casa y sale corriendo de la casa y lo único que se salva es él. Porque hasta la camisa que cargaba se está quemando, se la tiene que quitar. La persona se escapó de la casa desnuda, se salvó, perdió todo. Y Dios no quiere que tú y yo entremos al cielo de esa manera. Como aquel que se salvó pero lo perdió todo porque fue incapaz de haber edificado, llevado por el Espíritu Santo en humildad para la gloria de Dios. Y Dios nos está dando la oportunidad de a ti y a mí y a todos los cristianos para que seamos capaces de llegar al cielo con galardones. La Biblia lo habla una y otra vez, que Dios es justo en recompensarnos por todas aquellas cosas que hagamos para su gloria. Y yo creo que en realidad, más allá de ser salvos, muchas personas dicen, bueno, me salvé y eso es lo único que importa. No creo, yo creo que esa es una actitud bastante inmadura. Yo creo que Dios quiere que sí, que seamos salvos, pero en esa salvación que seamos capaces de comportarnos para la gloria de Dios de tal manera que recibamos estas recompensas, porque Dios es un buen Padre que quiere recompensarnos. Y ahora, por último, estaba viendo, bueno, para poder terminar esto, dice de esta manera, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Así que esto lo puedo ver de diferentes maneras. Uno, con respecto a la edificación, el templo son todas aquellas cosas que se han construido para el Señor, a la iglesia misma, a ti y a mí nos está edificando el Señor. Y hay personas que vienen a inmiscuirse en el trabajo que Dios está haciendo con la intención de destruirlo. Y por eso inclusive Jesucristo dice, cuidado con aquellos que destruyan la fe de uno de estos pequeños. Les hubiese sido mejor amarrarse a una piedra de molino en el cuello y lanzarlos al agua. Es terrible el castigo de aquellas personas que destruyen la fe de otras personas. Así que lo puedo ver puede ver por ese lado, donde Dios les está diciendo, voy a destruir a todos aquellos que de alguna manera destruyan al templo de Dios, y el templo de Dios somos nosotros. Y al mismo tiempo, también yo hablaría con respecto a los maestros, aquellos que vienen con enseñanzas que están apartadas del fundamento que es Jesucristo, enseñanzas que son engañosas, que se meten dentro de la iglesia y que comienzan a desmoronar la fe de aquellas personas que participan dentro de los cultos. Y lo he visto, lo he escuchado, personas que dicen ser pastores o dicen ser maestros y no lo son, en realidad no lo son, porque a la final lo que están enseñando no está basado en el fundamento de Jesucristo, es una enseñanza netamente, enteramente de la carne, yo diría inclusive en algunos casos demoníaca, que tiene una intención, darle un provecho muchas veces económico o de poder o de reconocimiento a los maestros, pastores o lo que quiera que sean, en detrimento de la iglesia o el cuerpo de Cristo. Y esas personas van a sufrir una gran consecuencia. Otros también leen esto y dicen, bueno, si nosotros somos el cuerpo de Cristo y somos el templo de Dios, porque
Dios no está viviendo dentro de un templo hecho de piedras o hecho por manos, sino está viviendo dentro de nosotros que hemos nacido de nuevo. Si somos el templo de Dios y ahora nosotros estamos atentando contra el templo, estamos haciendo daño a lo que es el cuerpo, Dios puede, por supuesto, causarnos una muerte prematura precisamente porque estamos echando a perder esto que es el templo del Espíritu Santo. Y también pienso que pudiese ser el caso, ¿por qué no? Una persona que se dedica, habiendo nacido de nuevo, pero no ha madurado, y es capaz de dedicarse a vicios o vidas desenfrenadas que están destruyendo físicamente el templo en el cual vive el Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, que Dios simplemente lo remueva de este mundo para que deje de vivir de esa manera y también de ser un mal ejemplo para el resto del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Continuemos ahora con verso 18 y esta parte de la enseñanza. Mi pregunta sería, ¿son sabios o son necios? Y quiero que ustedes piensen en eso. Existe una sabiduría que es necia para el mundo, existe una sabiduría que es necia para Dios. Entonces, tenemos que pensar nosotros de una manera bastante clara, ¿dónde nos encontramos? ¿Tenemos nosotros sabiduría celestial o sabiduría humana? ¿Somos considerados por Dios sabios o necios? Así que vamos a seguir adelante. Versículo 18 dice lo siguiente. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio. En este siglo se refería en este mundo. En el lugar donde se mueve Pablo, en este centro conocido como Corinto, existía muchísima cultura. Los griegos estaban allí, por supuesto. Tenemos a los romanos. Está el pueblo está Corinto entre dos mares y se convierte en un gran puerto donde existe mucha economía, mucho vicio. Y últimamente también existía lo que ellos conocían como una gran sabiduría terrenal, por supuesto, donde las enseñanzas con respecto a aquel que vino al mundo a morir por el pecado y resucita para dar vida eterna, se convierte para ellos en una necedad. Esto es algo rechazado por las personas de gran cultura. Hoy en día también existe eso, donde tenemos personas que ellos son sabios según el entendimiento humano, pero ellos niegan a Jesucristo y dicen eso es una necedad, es una tontería. Pero aquí el consejo espiritual sería, bueno, entonces háganse tontos, háganse necios, háganse poco sabios o háganse ignorantes para este mundo, con la finalidad de llegar a ser sabios con respecto a las cosas de Dios. Verso 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Eso está en el libro de Job, capítulo 5, versículo 13, lo podemos ver. Y aquí lo que está ocurriendo, los amigos de Job van a estar en su presencia. Y Job es un hombre que ha sufrido muchísimo, un tormento muy grande. Por supuesto, nosotros si ha leído el libro se dará cuenta que el diablo quiere poner a prueba a Job. Dios le permite que esto ocurra. Pero Job nos está dando cierto entendimiento de las cosas que están ocurriendo a su alrededor, cosas que él reconoce y que él ha visto. Y él dice, vamos a verlo desde el verso 11, capítulo 5 de Job, verso 11. El libro se encuentra justamente antes del libro de los Salmos. Verso 11 y hasta el verso 13 dice lo siguiente. Que pone a los humildes en la altura y a los enlutados los lleva a la seguridad. Que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no logren nada. Que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Esta es la obra de Dios. Dios enaltece o exalta a los humildes. Dios conforta a los afligidos. Dios frustra el pensamiento de aquellos que se consideran astutos para que sus manos no logren hacer las cosas que quieren hacer. Él prende a los sabios en su propia sabiduría, haciéndolos que parezcan necios y tontos, y a la final es capaz de frustrar los designios de los perversos. Inclusive la maldad que quieren hacer los malos muchas veces es frustrada por la intervención divina. Existía este hombre en Venezuela llamado Hugo Chávez Frías, quien decía que él gobernaría Venezuela casi que eternamente. De alguna manera pensaba que iba a gobernar por 20 o 30 años. Y bueno, si no está usted al tanto, ese hombre después de haber hablado así, en poco tiempo dio un cáncer estomacal, si es que recuerdo de manera correcta, y terminó muriendo.
No podemos hacer planes aparte de la voluntad de Dios. La palabra de Dios lo dice con toda claridad. No sean aquellos que dicen voy a agarrar y comprar y vender y hacer dinero. Dicen, no, si Dios lo permite. A la final, nuestra vida está en las manos del Señor. Versículo 20 dice, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Dios sabe lo que todo el mundo está pensando. Y el pensamiento de las personas que piensan que son sabias, pero rechazan a Jesucristo, son necios. Y Dios los conoce. Son pensamientos vanos. Vanos significa que no sirven absolutamente para nada. No tienen ningún tipo de profundidad. Mire, yo he escuchado personas que de escucharlos parecieran que son personas de muchísimo conocimiento, pero luego de escucharlos un rato usted se da cuenta, esta pobre persona piensa solamente en sí mismo y no tiene ni la más mínima idea que existe un Dios que algún día le va a juzgar por todas las palabras necias que están diciendo. Versículo 21 en adelante dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Al cristiano todo le pertenece. Por eso Dios nos está procurando hacer entender, no tenemos que exaltar nunca a un maestro, a un pastor, a un evangelista por encima de otro. Lo más importante en realidad es que este conocimiento, que esta palabra de Dios nos sea dada sin que sea adulterada, nosotros seamos capaces de recibirla y con humildad decir, Señor, quiero yo hacer tu voluntad, úsame como tú me quieras utilizar. Y ser capaces de aceptar de dónde viene la información, reconociendo que lo más importante en realidad a la final es que la información sea de acuerdo a la palabra, expresada en humildad y con amor, y de la misma manera sea aceptada. Nunca sea usted o yo capaz de poner a un maestro, a un pastor, a un evangelista, a alguien por encima de otro, pensando de que ese sí, ese es el que habla la palabra de Dios, ese es el que yo sigo. No quiero escuchar a ninguna otra persona, yo sigo a este hombre. En realidad eso no es de Dios, eso es netamente carnal. Todo le pertenece a Dios, Cristo le pertenece a Dios, nosotros le pertenecemos a Jesucristo, le pertenecemos a Dios, todo es nuestro, somos coherederos con Jesucristo y todo esto se va a revelar algún día. Por el momento, simplemente sigamos estudiando, sigamos amando al Señor, procurando amarlo por encima de todas las cosas, los unos a los otros, y bueno, de una manera humilde sigamos adelante, procurando conocer y servir más al Señor. Que Dios les bendiga, gracias por la oportunidad que me han dado de compartir este estudio, espero que le haya sido de agrado, de beneficio. A mí me benefició muchísimo haber estudiado para compartirlo y espero que el Señor nos utilice para su obra y que toda la honra y la gloria sea para Él. Que Dios les bendiga y será por supuesto hasta el próximo estudio. Hasta luego.